Marido lleva a su amante al evento de su empresa y esposa descubre antes de confesar ser millonaria. Regina Solórzano observaba desde un rincón del salón cómo su esposo Arturo entraba al evento más importante de su carrera empresarial con otra mujer del brazo. El vestido rojo de Vanessa Córdoba brillaba bajo las luces del centro de convenciones mientras las miradas de toda la élite empresarial latina se posaban sobre ellos. Regina sintió como el mundo se detenía, como cada segundo se volvía eterno, como 15 años de sacrificio y amor se desmoronaban frente a sus ojos. Pero antes de llegar a ese momento devastador, la historia de Regina había sido muy diferente. 3 semanas antes, Regina despertaba como siempre lo hacía, a las 5:30 de la mañana, en su amplia residencia de Coral Gables. La casa de 2 pisos con vista al campo de golf era elegante pero sin pretensiones, exactamente como ella había aprendido a vivir durante 40 años. Se levantó con cuidado para no despertar a Arturo, quien dormía profundamente después de otra noche llegando tarde del trabajo. Regina caminó descalza por el piso de madera hasta la cocina, donde comenzó su rutina de siempre. El café se preparaba exactamente como a Arturo le gustaba, fuerte, sin azúcar, con apenas una gota de crema. Mientras la cafetera hacía su trabajo, Regina encendió su laptop y comenzó a revisar los correos de la empresa de tecnología que su esposo había fundado hacía 15 años. Ella conocía cada contraseña, cada cuenta, cada proyecto en desarrollo. Nadie lo sabía, pero Regina era quien realmente manejaba las crisis, quien negociaba con proveedores difíciles, quien sugería las estrategias que luego Arturo presentaba como propias en las juntas directivas. La bandeja del desayuno estaba lista a las 6:15. Jugo de naranja recién exprimido, pan tostado, huevos revueltos y el café perfecto. Regina subió las escaleras balanceando la bandeja con la práctica de 15 años. Arturo ya estaba despierto, revisando su celular con el ceño fruncido. Ella colocó la bandeja en la mesita junto a la cama y le dio un beso en la frente. Él apenas levantó la vista. Regina Solórzano había llegado a Miami desde Guadalajara cuando tenía 23 años. Conoció a Arturo Molina en una conferencia de negocios donde él era uno de los expositores y ella trabajaba como asistente de eventos. Arturo tenía 30 años entonces, era ambicioso y carismático. Le prometió un futuro brillante, una vida llena de éxitos. Regina se enamoró de sus palabras, de su seguridad, de la forma en que la hacía sentir importante. Se casaron 2 años después, cuando ella tenía 25 y él 32. Lo que Arturo nunca supo, lo que Regina nunca le contó, era el secreto que guardaba desde la muerte de su madre. La familia Solórzano de Guadalajara no era una familia común. Su madre, María Solórzano, provenía de una estirpe de inversionistas en bienes raíces que habían construido una fortuna silenciosa durante generaciones. Cuando María murió, Regina heredó propiedades, inversiones y cuentas bancarias que sumaban millones de dólares, pero Regina nunca lo reveló. Quería que Arturo la amara por quien era, no por lo que tenía. Durante 15 años, Regina vivió como la esposa perfecta. Organizaba las reuniones de Arturo, atendía a sus clientes importantes, decoraba la casa, mantenía todo funcionando. Mientras tanto, su fortuna crecía en silencio, administrada por los abogados de su tía Elvira Solórzano de Guzmán, una mujer elegante de 67 años que vivía en la Ciudad de México y que siempre le decía lo mismo: nunca dependas de nadie para ser respetada. Pero esa mañana, 3 semanas antes del evento que cambiaría todo, Regina notó algo diferente. Arturo llegó tarde al desayuno, algo inusual en él. Evitaba su mirada mientras tomaba el café. Revisaba el celular constantemente, sonriendo ante mensajes que no compartía con ella. Cuando Regina le preguntó sobre el evento anual de la empresa que se realizaría en 3 semanas, él respondió con evasivas.
El evento era importante. Cada año, Arturo organizaba una gala en el centro de convenciones frente a la bahía de Miami para reunir a inversionistas, socios y clientes. Era su momento de brillar, de mostrar los logros de su empresa de tecnología. Regina siempre había sido su acompañante discreta, la esposa que sonreía en las fotografías, pero que nadie recordaba después. Este año, sin embargo, Arturo parecía nervioso cuando hablaba del evento. Esa misma tarde, mientras Arturo se duchaba después del trabajo, su celular vibró sobre la mesa del comedor. Regina no era de revisar el teléfono de su esposo, pero algo en su instinto le dijo que lo hiciera. La pantalla mostraba un mensaje de un contacto guardado simplemente como V. El mensaje decía: "No puedo esperar a verte mañana, mi amor". Regina sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Durante los siguientes días, Regina comenzó a notar cosas que había ignorado antes. Las llegadas tarde de Arturo ya no eran por juntas de trabajo. Los fines de semana que pasaba en la oficina olían a perfume de mujer cuando regresaba. Las facturas de tarjeta de crédito mostraban compras en joyerías y restaurantes caros a los que nunca la había llevado a ella. Regina investigó discretamente y descubrió que Arturo había contratado a una consultora de imagen llamada Vanessa Córdoba hacía 6 meses. Vanessa Córdoba tenía 33 años, era ambiciosa y sabía exactamente cómo seducir a hombres como Arturo. Regina encontró su perfil en redes sociales, fotografías en yachts, en restaurantes exclusivos, en viajes a Cancún y Las Vegas. Era todo lo que Regina no era: llamativa, extrovertida, hambrienta de atención. Y Arturo había caído en sus redes como un pez en un anzuelo. Regina intentó salvar su matrimonio de la única forma que conocía. Preparó cenas especiales, vistió ropa más atrevida, intentó conversar sobre los temas que a Arturo le interesaban, pero él rechazaba sus intentos con frialdad. Una noche, cuando Regina intentó abrazarlo en la cama, Arturo se apartó diciendo que estaba cansado. Ella se quedó despierta toda la noche, mirando el techo, preguntándose en qué momento había dejado de ser suficiente para él. 2 semanas antes del evento, Regina encontró una reservación de hotel en el celular de Arturo. Era para el fin de semana siguiente, en un resort de Key West, suite presidencial. 2 personas. Regina decidió confrontarlo sutilmente durante la cena. Le preguntó si tenían planes para el fin de semana. Arturo respondió irritado que tenía una conferencia de negocios fuera de la ciudad. Cuando Regina mencionó que podría acompañarlo, él explotó. Le gritó que no podía estar pegada a él todo el tiempo, que necesitaba espacio, que ella no entendía las presiones de su trabajo. Regina no lloró frente a él. Esperó a que Arturo se fuera a dormir y entonces se permitió quebrarse en la soledad de la cocina. Había dado 15 años de su vida a construir el sueño de otro hombre. Había guardado su propio poder, su propia riqueza, creyendo que el amor debía ser genuino. Y ahora descubría que Arturo no solo la había traicionado, sino que planeaba humillarla públicamente, llevando a su amante al evento más importante de su carrera. Regina Solórzano, la mujer que había vivido en las sombras durante tanto tiempo, estaba a punto de enfrentar la noche más oscura de su vida. Pero lo que ni Arturo ni Vanessa sabían era que las sombras también guardan secretos. Y algunos secretos tienen el poder de cambiar todo. Querido espectador, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta leer cada uno de sus mensajes y saber que nuestras historias llegan a tantos rincones del mundo. Tu apoyo nos motiva a seguir narrando estas historias que tocan el corazón. La noche del evento llegó con una brisa cálida que venía desde la bahía de Miami. El centro de convenciones brillaba con luces doradas que se reflejaban en las aguas oscuras. Limusinas y autos de lujo descargaban a los invitados más importantes de la comunidad empresarial latina en Estados Unidos. Regina Solórzano se encontraba frente al espejo de su habitación,
ajustando el último detalle de su vestido azul marino. Había elegido algo elegante pero discreto como siempre, un vestido de corte clásico que llegaba hasta las rodillas, perlas naturales en el cuello, un maquillaje suave que resaltaba sus facciones sin gritar por atención. Su cabello castaño estaba recogido en un moño bajo, impecable y sencillo. Arturo había salido de la casa 3 horas antes, diciendo que necesitaba supervisar los últimos detalles del evento. Regina no preguntó nada. Durante las últimas semanas había aprendido que sus preguntas solo generaban irritación en su esposo. Tomó su bolso de mano, un clutch negro discreto, y salió de la casa. El conductor que Arturo había contratado para ella la esperaba en la entrada. El hombre le abrió la puerta del sedán negro y Regina se deslizó en el asiento trasero, sintiendo cómo su corazón latía cada vez más rápido. El trayecto hasta el centro de convenciones le pareció eterno y a la vez demasiado corto. Regina miraba por la ventana las luces de la ciudad, preguntándose si debería haberse quedado en casa, pero algo dentro de ella, una voz que sonaba extrañamente parecida a la de su tía Elvira, le decía que no podía esconderse. No esta vez. Cuando el auto se detuvo frente a la entrada principal del centro de convenciones, Regina respiró profundo y bajó con la gracia que había perfeccionado durante 15 años de ser la esposa invisible de un empresario ambicioso. Las puertas de cristal se abrieron automáticamente y Regina entró al vestíbulo principal. El lugar era impresionante. Techos altos con candelabros de cristal, pisos de mármol blanco que reflejaban las luces como espejos y al fondo las puertas dobles que llevaban al salón principal donde se realizaba el evento. Regina caminó lentamente, saludando con una sonrisa cortés a algunos rostros conocidos. Empresarios con los que había hablado por teléfono durante años, pero que nunca la habían visto en persona, socios de Arturo que la miraban sin reconocerla realmente. Cuando Regina atravesó las puertas dobles y entró al salón principal, el mundo se detuvo. Frente a ella, en el centro del salón iluminado por luces suaves y rodeado de mesas elegantemente decoradas, estaba Arturo. Su esposo lucía un traje negro impecable, una corbata gris plata y una sonrisa radiante, pero no estaba solo. Del brazo de Arturo colgaba una mujer que Regina reconoció inmediatamente por las fotografías que había visto en redes sociales, Vanessa Córdoba. Vanessa llevaba un vestido rojo que parecía haber sido pintado sobre su cuerpo. El escote era pronunciado, la tela brillante reflejaba cada luz del salón, y la abertura lateral mostraba casi toda su pierna. Su cabello negro caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos. Llevaba un collar de diamantes que Regina supo inmediatamente era el mismo que había visto facturado en la tarjeta de crédito de Arturo semanas atrás. Los aretes hacían juego, brillando como pequeñas estrellas cada vez que Vanessa movía la cabeza. Regina sintió cómo sus piernas temblaban, pero se obligó a mantener la compostura. Caminó hacia una de las mesas laterales, buscando refugio en la penumbra que bordeaba el salón. Desde ahí podía ver todo sin ser vista. Arturo y Vanessa se movían por el salón como los anfitriones de una boda. Él la presentaba a cada grupo de empresarios que se acercaba. Regina no podía escuchar las palabras exactas, pero veía los gestos, las sonrisas, la forma en que Arturo colocaba su mano en la espalda baja de Vanessa con una familiaridad que hizo que el estómago de Regina se retorciera. Un mesero pasó ofreciendo copas de champán. Regina tomó una sin pensar. Necesitaba algo en las manos para evitar que temblaran visiblemente. Bebió un sorbo largo, sintiendo cómo el líquido burbujeante bajaba por su garganta sin aliviar el nudo que se había formado ahí. Algunos invitados comenzaban a notar su presencia. Una mujer mayor, esposa de uno de los inversionistas, se acercó a Regina con una expresión de lástima mal disimulada. Le preguntó si se encontraba bien. Regina asintió con una sonrisa mecánica,
y la mujer se alejó rápidamente, claramente incómoda. Entonces sucedió lo peor. Arturo subió al pequeño escenario que habían montado al frente del salón. Tomó el micrófono y su voz amplificada llenó cada rincón del espacio. Agradeció a todos por asistir, habló sobre los logros de la empresa durante el último año, hizo bromas que arrancaron risas corteses del público, y luego, con una sonrisa que Regina conocía demasiado bien, Arturo extendió su mano hacia Vanessa. Ella subió al escenario con pasos calculados, sus tacones rojos marcando cada pisada como pequeños golpes al corazón de Regina. Arturo presentó a Vanessa como su nueva socia estratégica, la mente brillante detrás del rebranding de la empresa, la persona que había llevado la imagen corporativa a un nivel superior. Los aplausos llenaron el salón. Vanessa sonrió con esa seguridad que solo tienen las mujeres que saben que han ganado. Sus ojos recorrieron el salón y se detuvieron exactamente donde estaba Regina. La mirada que Vanessa le lanzó no necesitaba palabras. Era un mensaje claro. Él es mío ahora. Regina sintió cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Parpadeó rápidamente, negándose a llorar en público. Pero el daño estaba hecho. Había venido al evento pensando que al menos tendría la dignidad de estar presente, demostrar que seguía siendo la esposa de Arturo Molina, pero él la había borrado, la había reemplazado frente a toda la élite empresarial latina de Miami. Los murmullos comenzaron a circular por el salón. Regina podía sentir las miradas, escuchar los susurros apenas disimulados. Algunos invitados la señalaban discretamente, otros desviaban la vista avergonzados. Regina dejó su copa sobre la mesa más cercana y consideró seriamente salir del salón. Podía caminar hacia las puertas dobles, atravesar el vestíbulo, subir al auto que la esperaba afuera y desaparecer de esta pesadilla. Nadie la detendría, nadie la extrañaría. Había sido invisible durante 15 años, podía seguir siéndolo. La derrota sabía amarga en su boca, más amarga que el champán que acababa de beber. Aceptar que había perdido a su esposo frente a una mujer más joven, más llamativa, más ambiciosa. Aceptar que 15 años de sacrificio no habían significado nada. Vanessa y Arturo bajaron del escenario y fueron inmediatamente rodeados por un grupo de inversionistas. Regina los observaba desde su rincón oscuro, sintiéndose como un fantasma en su propia vida. Vanessa reía con esa risa estudiada que las mujeres como ella practican frente al espejo. Se colgaba del brazo de Arturo, lo miraba con adoración falsa, tocaba su pecho con familiaridad cada vez que hacía un comentario, y Arturo se lo permitía. Más que eso, lo disfrutaba. Brillaba con la atención, se inflaba como un pavo real mostrando sus plumas. Una lágrima finalmente escapó y rodó por la mejilla de Regina. Ella la limpió rápidamente con el dorso de su mano, pero otra siguió, y otra más. No eran lágrimas ruidosas ni dramáticas, eran silenciosas, el tipo de lágrimas que derraman las mujeres que han aprendido a sufrir sin hacer escándalo. Regina bajó la mirada hacia sus manos, hacia el anillo de matrimonio que había usado durante 15 años y que de pronto se sentía tan pesado como una cadena. Fue en ese momento, cuando Regina estaba al borde de rendirse completamente, que las puertas del salón se abrieron una vez más. Un hombre entró con la presencia de alguien acostumbrado a comandar habitaciones. Era alto, de cabello canoso, perfectamente peinado hacia atrás. Vestía un traje gris oscuro que gritaba dinero viejo y poder real. Tenía alrededor de 52 años y sus ojos recorrieron el salón con la seguridad de quien conoce su propio valor. Varios empresarios se acercaron a saludarlo inmediatamente. Regina lo observó distraídamente, sin reconocerlo. El hombre saludó cortésmente a quienes se acercaban, pero sus ojos seguían buscando algo o alguien en el salón.
Su mirada finalmente se detuvo en Regina. Ella sintió el peso de esos ojos sobre ella y por instinto enderezó la espalda. El hombre se disculpó con el grupo que lo rodeaba y caminó directamente hacia donde estaba Regina. Sus pasos eran firmes, decididos. Regina se preparó mentalmente para otra conversación incómoda con alguien que probablemente vendría a ofrecerle condolencias por su matrimonio destruido. Pero cuando el hombre llegó frente a ella, su expresión no era de lástima, era de sorpresa genuina, casi de alegría. Se detuvo a una distancia respetuosa y la estudió con atención. Regina lo miró confundida, sin entender por qué este extraño la observaba de esa manera. Entonces él habló, y su voz tenía un acento que mezclaba el español mexicano con años viviendo en el extranjero. «Usted es Regina Solórzano, de la familia Solórzano de Guadalajara». Regina parpadeó, sorprendida de escuchar su apellido de soltera pronunciado con tanto respeto. Asintió lentamente, sin confiar aún en su voz. El hombre sonrió ampliamente y extendió su mano. «Soy Ricardo Guzmán, inversionista internacional, pero más importante que eso, conocí muy bien a su tía Elvira Solórzano de Guzmán, una mujer extraordinaria. La última vez que la vi fue en la Ciudad de México hace 3 años. Me habló mucho de usted». Regina tomó la mano de Ricardo, sintiendo el firme apretón. Su mente giraba tratando de procesar esta información. Ricardo continuó hablando, ajeno a la confusión de Regina. «Su tía me comentó que usted había heredado las propiedades e inversiones de la familia. Debo decir que el apellido Solórzano todavía tiene mucho peso en los círculos de inversión en bienes raíces de México y Estados Unidos. Es un honor conocerla finalmente en persona». Las palabras de Ricardo cayeron sobre Regina como agua fría sobre alguien dormido. La fortuna, la herencia, el poder que había guardado en silencio durante tantos años. Y este hombre, este inversionista importante que había hecho que medio salón se detuviera cuando entró, conocía su secreto. Más que eso, lo respetaba. La conversación con Ricardo Guzmán continuó mientras el salón seguía girando alrededor de ellos. Regina escuchaba cada palabra que este hombre decía sobre su familia materna, sobre el legado Solórzano, sobre las propiedades que su tía Elvira había administrado durante décadas antes de pasarle el control a ella. Ricardo hablaba con una reverencia que Regina no había escuchado en años. No la trataba como la esposa invisible de Arturo Molina. La trataba como lo que realmente era: heredera de una fortuna considerable, miembro de una familia respetada en los círculos de inversión más exclusivos de México y Estados Unidos. Regina sintió algo moverse dentro de su pecho. Era como si una parte de ella que había estado dormida durante 15 años comenzara a despertar. Recordó las últimas palabras que su tía Elvira le había dicho antes de morir 3 años atrás. Estaban sentadas en la terraza de la casa familiar en Guadalajara, bebiendo té mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Elvira había tomado la mano de Regina con sus dedos delgados pero firmes y le había dicho: «Nunca dependas de nadie para ser respetada, mijita. El dinero no te hace valiosa, pero te da la libertad de elegir quién merece estar en tu vida». En ese momento, Regina no había entendido completamente el peso de esas palabras. Había guardado su herencia en secreto, creyendo que el amor verdadero no debía estar contaminado por el dinero. Había construido el imperio de Arturo desde las sombras, financiando discretamente proyectos que él presentaba como logros propios, conectándolo con contactos de su familia que él nunca supo que venían de ella. Y todo ese tiempo, Arturo había creído que era su propio talento el que lo había llevado al éxito. Ricardo seguía hablando, mencionando inversiones específicas que la familia Solórzano había realizado en Miami durante los últimos 10 años. Edificios comerciales en Brickell, complejos residenciales en Coral Gables, proyectos de desarrollo en Wynwood. Regina había aprobado cada una de esas inversiones desde la comodidad de su cocina,
mientras preparaba el desayuno de un hombre que la consideraba insignificante. La ironía era tan brutal que casi le arrancó una sonrisa amarga. Entonces Ricardo dijo algo que cambió todo. Comentó que varios de los inversionistas presentes en el salón esa noche habían trabajado con la familia Solórzano en algún momento, que el apellido todavía abría puertas que muchos ni siquiera sabían que existían, y que él estaría honrado de presentarla correctamente a las personas indicadas si ella lo permitía. Regina miró a Ricardo a los ojos y por primera vez en semanas sintió algo parecido a la esperanza. No la esperanza de salvar su matrimonio, esa había muerto hacía rato, sino la esperanza de recuperar algo mucho más valioso, su propia identidad. Regina asintió lentamente. Ricardo sonrió y le ofreció su brazo con la cortesía de un caballero de la vieja escuela. Ella lo tomó y juntos caminaron hacia el centro del salón. El cambio fue inmediato. Los empresarios que momentos antes evitaban su mirada, ahora se giraban para observar. Ricardo Guzmán era conocido en los círculos de inversión internacional. Si él caminaba con alguien del brazo, esa persona importaba. Y la forma en que trataba a Regina, con ese respeto evidente, hacía que todos reconsideraran quién era realmente esta mujer del vestido azul marino. Ricardo comenzó a presentarla a pequeños grupos de inversionistas, no como la esposa de Arturo Molina, sino como Regina Solórzano, heredera y administradora de una cartera de inversiones considerable. Los nombres de las propiedades que Regina mencionaba casualmente hacían que los ojos de los empresarios se abrieran con reconocimiento. Ese edificio en Brickell que todos admiraban, ese complejo residencial que había ganado premios de arquitectura, esas inversiones estratégicas que muchos envidiaban. Regina era dueña de ellos. Los murmullos comenzaron a circular por el salón como un incendio silencioso. La verdadera señora Molina no era la mujer del vestido rojo que colgaba del brazo de Arturo. Era la mujer discreta que había estado en el rincón, la que todos habían ignorado. Un inversionista de origen colombiano se acercó a Regina y mencionó que había intentado comprar uno de sus edificios el año anterior, pero los abogados de la familia Solórzano habían rechazado la oferta. Nunca imaginó que la dueña estaría aquí esta noche. Otro empresario, este de origen cubano, recordó haber trabajado con el equipo legal de los Solórzano en un proyecto en Coral Gables. Preguntó a Regina sobre futuras oportunidades de inversión conjunta. Desde el otro lado del salón, Arturo comenzó a notar el cambio. Vio cómo los inversionistas más importantes se agrupaban alrededor de su esposa, cómo Ricardo Guzmán la trataba con una deferencia que normalmente se reservaba para los grandes jugadores del mundo financiero. La confusión se pintó en su rostro. Vanessa también lo notó. Su sonrisa perfecta comenzó a tambalearse cuando vio que la atención del salón se había desplazado. Ya no miraban al empresario exitoso con su consultora glamorosa. Miraban a la mujer que Arturo había intentado hacer invisible. Arturo se disculpó con el grupo que lo rodeaba y caminó hacia Regina con pasos rápidos. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y algo que podría haber sido miedo. Se detuvo frente a ella y Ricardo, intentando mantener una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Intentó tomar el brazo de Regina con familiaridad, como había hecho 1000 veces antes, pero ella se apartó suavemente, manteniendo su posición junto a Ricardo. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero devastador en su significado. Arturo la llamó por su nombre, con esa voz que usaba cuando quería controlar una situación. Le pidió que lo acompañara un momento afuera, que necesitaban hablar en privado. Regina lo miró directamente a los ojos y por primera vez en 15 años dijo que no. Dijo que estaba en medio de una conversación importante con el señor Guzmán y otros inversionistas, que si tenía algo que decirle, podía hacerlo ahí mismo.
La sorpresa en el rostro de Arturo fue casi cómica. Estaba acostumbrado a que Regina obedeciera sin cuestionar, a que se plegara a sus deseos sin resistencia. Vanessa se acercó entonces, su vestido rojo brillando bajo las luces, mientras caminaba con esos tacones que hacían clic contra el piso. Se posicionó junto a Arturo con una posesividad territorial y miró a Regina con desprecio apenas disimulado. Comentó con voz dulce pero venenosa que Regina estaba causando una escena, que debería comportarse con más dignidad considerando las circunstancias, que todos sabían ya cuál era su lugar en la vida de Arturo. Las palabras estaban diseñadas para humillar, para recordarle a Regina que había sido reemplazada. Pero algo había cambiado en Regina. Las palabras de Vanessa, que hace una hora la habrían destruido, ahora rebotaban sin efecto. Regina miró a Vanessa con una calma que heló el ambiente. Entonces habló, y su voz salió clara y firme, sin temblor alguno. Dijo que encontraba curioso que Vanessa hablara de dignidad mientras usaba joyas compradas con dinero que no era de Arturo, que el collar de diamantes que brillaba en su cuello había sido pagado con fondos que Regina había transferido discretamente a la cuenta de la empresa durante los últimos 15 años. El grupo de inversionistas alrededor se quedó en silencio. Arturo palideció visiblemente. Regina continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Explicó que durante 15 años había financiado la empresa de Arturo, que había usado su herencia familiar para cubrir pérdidas, para cerrar tratos, para mantener a flote un negocio que sin su respaldo económico habría fracasado hace años. Mencionó números específicos, fechas de transferencias, proyectos que había salvado con su dinero mientras Arturo recibía los créditos. Ricardo Guzmán escuchaba con expresión seria pero no sorprendida. Otros inversionistas comenzaron a murmurar entre ellos, conectando puntos que antes no habían visto. El apellido Solórzano tenía peso en bienes raíces, eso lo sabían, pero nunca habían conectado ese apellido con la esposa callada de Arturo Molina. Ahora entendían que el éxito de la empresa de tecnología no había sido solo producto del talento de Arturo. Había sido financiado por el dinero viejo de una familia que jugaba en ligas mucho más altas que cualquier startup tecnológica. Regina mencionó casualmente algunas de sus propiedades, las inversiones que había realizado independientemente de Arturo. Edificios que valían millones, proyectos de desarrollo que generaban ingresos pasivos que superaban las ganancias anuales de la empresa de su esposo. Cada palabra era una revelación, cada número una bomba que explotaba la imagen que Arturo había construido tan cuidadosamente. El empresario exitoso y autosuficiente era en realidad un hombre que había vivido del dinero de su esposa durante 15 años sin siquiera saberlo. Arturo intentó interrumpir, su voz subiendo de volumen mientras exigía que Regina dejara de hablar. Pero ella no se detuvo. Continuó explicando con una calma helada cómo había mantenido su fortuna en secreto, porque quería creer que Arturo la amaba por quien era, no por lo que tenía. Cómo había sacrificado su propia identidad para construir los sueños de él, y cómo ahora comprendía que ese sacrificio había sido en vano, porque el hombre que había elegido nunca la había valorado realmente. Vanessa intentó intervenir nuevamente, pero su voz sonaba menos segura ahora. Dijo algo sobre que el pasado no importaba, que lo importante era el futuro de la empresa. Regina la miró con una expresión que mezclaba lástima y desdén. Le informó que sin su respaldo financiero, la empresa de Arturo enfrentaría serios problemas de liquidez en los próximos meses. Que los contratos que Arturo creía seguros estaban respaldados por garantías que ella había proporcionado, y que esas garantías serían retiradas de inmediato. El silencio que siguió fue absoluto. Arturo miraba a Regina como si la viera por primera vez en 15 años. Quizás era la primera vez que realmente la veía. Vanessa había perdido todo su color,
comprendiendo finalmente que había apostado por el caballo equivocado. No había seducido a un empresario poderoso e independiente. Había seducido a un hombre que dependía completamente del dinero de la esposa que acababa de humillar públicamente. Arturo intentó recuperar el control de la situación con la desesperación de un hombre que ve su mundo desmoronarse. Su voz subió de volumen mientras señalaba a Regina con un dedo acusador. Dijo que si ella había sido tan importante para la empresa, ¿por qué nunca lo había mencionado? ¿Por qué siempre había sido tan distante, tan fría, tan enfocada en cosas que no importaban? Culpó a Regina de haberlo empujado a los brazos de otra mujer por su falta de atención, por su manera de hacerlo sentir pequeño en su propia casa. Las palabras salían atropelladas, contradictorias, mostrando exactamente lo que era, un hombre buscando cualquier excusa para justificar lo injustificable. Regina lo escuchó sin interrumpir. Cuando Arturo finalmente se quedó sin argumentos, ella habló con una calma que contrastaba brutalmente con la histeria de él. Explicó con detalles precisos cada transferencia de dinero que había realizado durante 15 años. Mencionó el préstamo de $200,000 que había dado para iniciar la empresa, presentado como inversión de capital de riesgo cuando en realidad había salido de su cuenta personal. Recordó las 3 ocasiones en que la empresa estuvo al borde de la quiebra y ella transfirió fondos discretamente para pagar nómina. Habló de los contactos que había facilitado, presentándolos como amigos casuales, cuando en realidad eran socios de negocios de su familia que accedieron a reunirse con Arturo como favor personal a ella. Los inversionistas presentes escuchaban con expresiones cada vez más serias. Algunos comenzaron a alejarse de Arturo, literalmente dando pasos hacia atrás, como si la vergüenza fuera contagiosa. Un empresario argentino que había estado considerando una inversión importante en la empresa de Arturo anunció en voz alta que necesitaba reconsiderar sus opciones. Otro inversionista, un hombre mayor de origen venezolano, negó con la cabeza, con decepción visible. En el mundo de los negocios latinos, la palabra y la reputación lo eran todo, y Arturo acababa de perder ambas en una sola noche. Vanessa intentó salvarse desesperadamente. Se separó de Arturo y caminó hacia un grupo de empresarios, intentando iniciar una conversación sobre sus servicios como consultora de imagen. Pero los hombres y mujeres la miraron con una mezcla de desprecio y lástima. Una mujer de negocios colombiana le dijo directamente que ninguna empresa seria querría trabajar con alguien conocido por seducir a sus clientes casados. Vanessa intentó protestar, pero su voz se ahogó cuando se dio cuenta de que nadie la escuchaba. El vestido rojo que había usado para brillar ahora la hacía ver exactamente como lo que era. Una oportunista que había apostado por el hombre equivocado. Ricardo Guzmán se acercó a Regina y le habló en voz baja, pero suficientemente alta para que otros escucharan. Le ofreció participar en un proyecto de desarrollo inmobiliario en Brickell, que había estado buscando inversionistas del calibre de la familia Solórzano. Mencionó cifras que hicieron que varios empresarios presentes giraran sus cabezas. No era una oferta de caridad ni de cortesía. Era una oportunidad de negocios real entre iguales. Regina aceptó con una inclinación de cabeza, acordando reunirse la siguiente semana para revisar los detalles. Otros inversionistas comenzaron a acercarse a Regina, no con lástima, sino con genuino interés profesional. Le entregaron tarjetas de presentación, solicitaron reuniones, mencionaron proyectos que podrían beneficiarse de su participación. En menos de 30 minutos, Regina había pasado de ser la esposa invisible a ser la persona más buscada del salón. Y lo más extraordinario era que ella manejaba cada conversación con una confianza natural, como si siempre hubiera estado ahí. Porque en realidad siempre había estado ahí, solo que nadie la había visto. Arturo quedó parado en el centro del salón, rodeado de un espacio vacío que crecía a su alrededor.
Los invitados lo evitaban activamente, girando sus conversaciones para darle la espalda. Su empresa de tecnología, que momentos antes parecía estar en la cúspide del éxito, ahora era vista como un fraude, no porque el trabajo no fuera bueno, sino porque el hombre detrás de ella había demostrado carecer de integridad. Y en el mundo de los negocios, especialmente entre la comunidad latina, donde la reputación familiar todavía importaba profundamente, eso era una sentencia de muerte. Regina finalmente decidió que ya había permanecido suficiente tiempo en ese lugar. Se despidió cortésmente de Ricardo y los demás inversionistas, prometiendo mantenerse en contacto. Caminó hacia las puertas dobles del salón con pasos firmes, la cabeza en alto, la espalda recta. No miró atrás hacia Arturo ni hacia Vanessa. No necesitaba hacerlo. Ya no eran parte de su historia. Cuando atravesó las puertas y salió al vestíbulo, sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. El aire fresco que entraba desde la bahía nunca le había sabido tan dulce. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Regina contrató al mejor abogado de divorcios de Miami, un hombre conocido por su ferocidad en la corte y su discreción con los clientes de alto perfil. Las demandas se presentaron con una eficiencia brutal. Regina no pedía nada de Arturo porque no necesitaba nada de él. Solo quería la disolución legal de un matrimonio que había muerto hacía tiempo. Lo que sí hizo fue retirar formalmente su respaldo financiero de la empresa. Las garantías que había proporcionado se cancelaron. Los préstamos que había hecho se convirtieron en deudas exigibles inmediatamente. La empresa de Arturo entró en crisis en cuestión de semanas. Sin el respaldo económico de Regina, los bancos comenzaron a cuestionar la solvencia del negocio. Proyectos que estaban en marcha se detuvieron por falta de liquidez. Clientes importantes comenzaron a buscar alternativas. La noticia de lo sucedido en el evento se había esparcido como pólvora en la comunidad empresarial. Todos sabían ahora que Arturo Molina había construido su imperio sobre el dinero de su esposa y luego la había traicionado públicamente. Ningún inversionista serio quería asociarse con eso. Vanessa abandonó a Arturo apenas vio los primeros signos de problemas financieros. No hubo despedidas dramáticas ni explicaciones. Simplemente dejó de contestar sus llamadas y desapareció de su vida tan rápidamente como había entrado. Alguien comentó haberla visto en un evento social del brazo de otro empresario, este de origen brasileño y considerablemente más rico que Arturo. Ella seguía buscando su camino al éxito a través de los hombres, sin aprender absolutamente nada de su error. Mientras tanto, el teléfono de Regina no dejaba de sonar. Inversionistas que habían estado en el evento querían discutir oportunidades. Otros, que se habían enterado de la historia por terceros, buscaban conocerla. Ricardo Guzmán cumplió su palabra y la incluyó en el proyecto de Brickell, donde Regina demostró tener un ojo agudo para los negocios y una capacidad de negociación que impresionó incluso a los más experimentados. No había sido solo el dinero lo que había hecho exitosa a Arturo. Había sido el cerebro de Regina operando desde las sombras. 3 meses después del evento que cambió su vida, Regina inauguró su propia consultoría empresarial. No era una empresa de tecnología ni de bienes raíces tradicionales. Era una firma especializada en asesorar a mujeres latinas que querían iniciar o expandir sus negocios. Regina usaba su experiencia de 15 años construyendo una empresa desde las sombras, combinada con su capital y sus conexiones, para ayudar a otras mujeres a no cometer sus mismos errores. Les enseñaba que el poder no estaba en ser invisibles, sino en ser estratégicas, que apoyar a tu pareja no significaba desaparecer, que el dinero era una herramienta, no un secreto vergonzoso. Las oficinas estaban en un edificio moderno en Brickell, con ventanas de piso a techo que ofrecían vistas espectaculares de la bahía.
Regina había decorado el espacio con un gusto impecable que mezclaba la elegancia mexicana de su herencia con la sofisticación contemporánea de Miami. En la pared principal había una fotografía en blanco y negro de su madre y su tía Elvira, tomada décadas atrás en Guadalajara. Era un recordatorio constante de dónde venía y por qué estaba aquí. Arturo intentó contactarla varias veces durante esos meses, llamadas que Regina nunca contestó, emails que su asistente borraba sin abrir. Un día, él apareció en el edificio donde estaban las oficinas de Regina, pero la seguridad no lo dejó subir. Regina había dado instrucciones claras. Ese hombre ya no era parte de su vida y no tenía ningún interés en lo que él tuviera que decir. No era crueldad. Era simplemente cerrar un capítulo que debió haberse cerrado hace mucho tiempo. Un sábado por la mañana, Regina condujo hasta el cementerio donde estaban enterrados su madre y su padre. Llevaba flores frescas, lirios blancos que eran los favoritos de su madre. Se arrodilló frente a la tumba y habló en voz baja, como si su madre pudiera escucharla. Le agradeció por el legado que le había dejado, no solo el dinero, sino los valores. Le pidió perdón por haber guardado ese legado en secreto durante tanto tiempo, por haber creído que el amor verdadero requería sacrificar su propia identidad, y le prometió que de ahora en adelante viviría de una manera que honrara el apellido Solórzano. La última escena de esta historia encontró a Regina en su oficina una tarde de viernes. El sol se ponía sobre la bahía de Miami, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Regina estaba de pie frente a las ventanas, una taza de café en la mano, mirando el horizonte. Llevaba un traje sastre color gris perla, el cabello suelto sobre los hombros, una sonrisa pequeña pero genuina en los labios. En su escritorio había contratos esperando ser firmados, propuestas de nuevos proyectos, fotografías de las primeras empresarias que había ayudado a lanzar sus negocios exitosamente. El verdadero poder nunca había estado en ser vista o admirada. El verdadero poder estaba en saberse invaluable, en conocer el propio valor sin necesitar que otros lo validaran. Regina había pasado 15 años construyendo el sueño de otro hombre porque creía que ese era el precio del amor. Ahora entendía que el amor real no pedía ese tipo de sacrificios y que una mujer que construye imperios en silencio también puede destruirlos con una sola palabra cuando decide finalmente hablar. Regina Solórzano sonrió mirando el horizonte, finalmente dueña de su propia historia. Ya no era la sombra de nadie, era la luz que iluminaba su propio camino. Y ese camino se extendía frente a ella, lleno de posibilidades infinitas, construido sobre una base de dignidad que nadie podría quitarle jamás. Porque quien construye en silencio puede destruir con una sola palabra. Y la dignidad no necesita aplausos, solo verdad. La historia de Regina Solórzano nos enseña una verdad fundamental que muchas personas olvidan en el camino de la vida. Nunca debes sacrificar tu identidad completa por amor a alguien más. El amor verdadero no pide que te vuelvas invisible, no exige que guardes silencio sobre tu propio valor, no requiere que entregues todo sin recibir respeto a cambio. Regina pasó 15 años construyendo el imperio de un hombre que nunca supo apreciar lo que tenía, creyendo erróneamente que el amor se medía en sacrificios. Pero el verdadero amor se mide en reciprocidad, en respeto mutuo, en la capacidad de dos personas de brillar juntas sin que una tenga que apagar su luz para que la otra resplandezca. ¿Cuántas personas viven como vivió Regina, guardando sus talentos, su poder, sus recursos, esperando que alguien las ame por quienes son y no por lo que tienen? La ironía cruel es que al esconder lo que somos, atraemos precisamente a las personas equivocadas. Arturo nunca valoró a Regina porque nunca conoció realmente quién era ella. Se enamoró de una sombra, de una versión diminuta de una mujer extraordinaria. Y cuando esa mujer finalmente decidió mostrarse completa, él no pudo manejar la verdad.
Esta historia también nos recuerda que el poder silencioso es poder real. Regina no necesitaba gritar su riqueza ni ostentar su herencia para ser valiosa. Durante años manejó inversiones millonarias desde su cocina, tomó decisiones empresariales mientras preparaba el desayuno, construyó un legado mientras otros creían que no hacía nada importante. Hay una fuerza inmensa en las personas que trabajan sin necesidad de reconocimiento constante, que construyen sin buscar aplausos. Pero esa fuerza también debe saber cuándo hablar, cuándo reclamar su lugar, cuándo decir basta. El momento más poderoso de Regina no fue cuando reveló su fortuna, fue cuando decidió dejar de ser invisible por elección propia, cuando comprendió que había confundido el amor con la autoanulación, cuando entendió que apoyar a tu pareja no significa desaparecer, sino crecer juntos. La traición de Arturo fue terrible, sí, pero también fue el catalizador que Regina necesitaba para despertar de un sueño que se había convertido en pesadilla. ¿Y qué decir de la lección sobre dignidad? Regina pudo haberse derrumbado en ese evento, pudo haber huido llorando, pudo haber aceptado la derrota, pero en lugar de eso, se quedó, habló su verdad y reclamó su poder. No con gritos ni dramas, sino con la calma devastadora de alguien que conoce su propio valor. La dignidad no necesita ser ruidosa para ser poderosa. A veces, las palabras más tranquilas causan los terremotos más grandes. Esta historia es un recordatorio para todas las personas que han amado tanto que olvidaron amarse a sí mismas primero. Para quienes han construido los sueños de otros mientras archivaban los propios. Para quienes creen que ser invisible es el precio del amor. No lo es. Nunca lo ha sido. El amor verdadero te ve completa, te celebra entera, te respeta en tu totalidad. Y si alguien necesita que seas menos para sentirse más, esa persona no merece lo que tienes para ofrecer. Regina nos enseña que nunca es tarde para despertar, para reclamar tu poder, para reescribir tu historia, que quien construye en silencio también puede destruir con una palabra cuando es necesario. Y que el renacimiento más hermoso es aquel donde finalmente decides ser dueña de tu propia vida, sin pedir permiso, sin buscar validación, simplemente siendo quien siempre fuiste destinada a ser. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.